Buenas tardes, Miquel. Muy buenas. Hoy tenemos con nosotros a Miquel Aguirre. Miquel es bioquímico, se doctoró en genética y biología molecular en la Universidad del País Vasco y inmediatamente después le contrató Ambiotech para participar en un spin-off que estaban preparando, que se llama Ambiolab, en el que habéis entrado dos personas como socios también, ¿no? Tú y una compañera. Ujú. Y bueno, lo primero de todo, Ambiotech es una empresa que se dedicaba o se dedica al seguimiento medioambiental a partir de muestras de agua. ¿Vosotros qué es lo que aportáis en esa cadena de valor o qué es lo que aportáis dentro? Porque entiendo que el spin-off entra dentro de la cadena de lo que hace ya Ambiotech de alguna manera, ¿verdad? En cierta parte sí. Ujú. Ambiotech es una empresa que ya tiene más de 30 años de recorrido, en el que hace seguimiento de calidades de agua, sea de embalses o de ríos, aguas continentales, y siguen, pues, han estado hasta el momento lo que se utiliza, digamos, análisis clásicos de recogida de muestras, análisis Ujú. químicos de dichas muestras de agua, y en lo que más se acerca a nuestro es la identificación de ciertas especies u organismos que hay dentro de esas masas de agua. Ujú. Esos organismos, hay ciertos organismos que son o beneficiosos, son patógenos, otros simplemente son como indicadores de calidad del agua, es decir, que no son ni buenos ni malos para lo que viene a ser para el ser humano en sí, pero son indicadores de qué calidad tiene dicha masa de Ajá. agua. La O sea, diferencia si está, hay un organismo más de lo habitual, eso es que el agua es muy buena. por Vamos. ejemplo, es decir, hay organismos que Ujú. son muy sensibles a, por ejemplo, a ciertos contaminantes, y en el momento en el Ujú. que hay cierta contaminación de algún Se componente de mueren. estos, se Ujú. mueren, desaparecen, y Ujú. cuando no aparecen esos organismos es cuando Que dices, son vaya, que son muy exigentes esos bichos, digamos, ¿no? exacto. Ujú. Y hay otros que los queréis detectar porque evidentemente te indican que hay una contaminación o una presencia de bacterias o lo que fuera, ¿no? Ujú. Exacto. Precisamente los que suelen ser más problemáticos, al fin y al cabo, suelen ser bacterias. Es decir, no puede Ujú. haber eh, ningún tipo de, en baños, en aguas de baño así, no puede haber leptospira, que puede, caso, por ejemplo, lo más famoso de leptospirosis que ha habido en el caso de Bilbao, se comentó en su día. O, Eso en el agua de la ría, no en el agua de beber. en el Vale. agua de la Para gira. que Es quede decir, claro, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Ujú. es decir, no, no, en las aguas de consumo se sigue todavía un seguimiento mucho más estricto. Es decir, no Porque es... el problema del agua del río es que si tú te metes en el agua y te la tragas, evidentemente ahí te podrías contaminar, pero entiendo que solamente por el baño no hay ningún riesgo, ¿no? No, es decir, Mm. a Porque priori no. yo cuando era crío me bañaba en todos los ríos de todas Sí, partes sí. y hoy en día veo que está prohibido. Entonces imagino Eh, que había de todo ahí, ¿no? sí. No, a ver, yo por ejemplo, yo también me baño en pozas de ríos y así, y bueno, y no sé si hay seguimiento o no, pero bueno. La cosa está en que hay ciertos sitios, por ejemplo, como puede ser Uribarri y Gamboa, los embalses que hay en Sí, Álava. sí. Puede haber, pues son zonas de baño y además es agua de consumo. Ujú. Puede haber, por ejemplo, unas cianobacterias citotóxicas que a priori su toxicidad en el agua de consumo no se va a ver reflejada porque el propio tratamiento que se aplica a ese agua de consumo elimina Ujú. esas toxinas, pero hay ciertas, por ejemplo, esas cianobacterias pueden afectar, hay algunas que, bueno, la inmensa mayoría afectan al tracto digestivo y pueden generar diarreas o así, pero hay otras que afectan directamente a la piel, hacen abrasamiento directamente en la piel, y hay muchas veces que la gente se baña y dice, me están apareciendo como unos ronchones en la piel y no sé por qué. Y es porque hay un bloom de esas algas. Por ejemplo, ahí sí que había un seguimiento pues, para certificar que antes de que, es decir, en caso de que haya un bloom de este tipo de bacterias que pueden ser potencialmente peligrosas. Es decir, no tienen por qué causar la muerte, pero puede causar bastante malestar, incluso
tener que ir al médico dependiendo un poco Sí, sí, mejor del evitarlo, sí, sarpullido. sí. Bueno, esto es lo que hace Ambiotech desde hace 30 años. Entiendo Sí, que sobre todo para empresas o consorcios de aguas o sí, entidades de gestión de aguas. Mm, eso es. ujú, En el caso de Ambiolab, lo que hemos sido implementar pues, nuevas tecnologías. Hay algunas que están desde finales de los 80, principios de los 90, pero nunca se han planteado lanzarse, bueno, no se han planteado, se llevan planteando la última década sobre todo, implantarlas más allá del ámbito médico, que es donde más se han implantado, ujú, que viene a ser, por ejemplo, la más famosa será la PCR, que ahora mismo con el COVID todo el mundo, ya nadie necesita la explicación de qué es una ujú, prueba de PCR. Sin embargo, ujú, con esa misma técnica, nosotros, por ejemplo, hemos estado detectando el SARS-CoV-2 en aguas residuales. Es para ujú. ver poblacionalmente si había más carga vírica, menos carga vírica, si se correspondía con lo que se veía en Osakidecha, todo ello dentro de un proyecto así a nivel nacional, con Ujú. intención, por ejemplo, de intentar implantar un sistema ya bastante perfeccionado para hacer seguimiento de este tipo de pandemias o brotes de gripe o cualquier otra cosa que nos pueda venir a nivel poblacional, en vez de esperar a que ya nos venga la primera ola, como pudo ser, por ejemplo, la primera ola de COVID que nos pilló a todos por Ujú. sorpresa. Vale. Eso por un lado para detectar especies concretas, así como puede ser pues, el SARS-CoV-2 en aguas residuales, también puede ser, por ejemplo, el leptospira en aguas de baño o, por ejemplo, estas bacterias citotóxicas, las cianobacterias citotóxicas, también en aguas que pueden ser de baño, como pueden ser los embalses O sea, de digamos que Ambiotech hace unos análisis muy convencionales, ya clásicos, Ujú, ¿no? Que eso es. son muy estandarizados, ¿no? De la calidad del agua. Y a vosotros os pasan algunos restos de agua para que hagáis unos análisis ya más sofisticados, ¿no? Eso Sería es. esa un poco la diferencia entre un proyecto y Sí, otro, ¿no? es que la diferencia suele estar, por ejemplo, hay bacterias que son difícilmente, para detectar, por ejemplo, si hay leptospira, por ejemplo, en el agua, hay que hacer cultivo de esa leptospira y luego Ujú, identificarla y cuantificarla. El problema está que es una bacteria que no le suele gustar mucho los cambios de cultivo y la tasa de detectarla positivamente, es decir, sabiendo que tú la detectes, es ujú. bastante baja con los métodos clásicos. Es decir, y sin embargo, con la QPCR, con la PCR, pues igual que con el SARS-CoV-2, es mucho más sensible y cuando la detectamos mediante estas técnicas, es mucho más rápido, se puede hacer incluso en 24 horas la detección, así como cuando, por ejemplo, cuando el protocolo de cultivos de leptospira para su identificación, creo que mínimo son 12 días. Entonces, claro, eso puede suponer ciertos problemas, sobre todo a nivel sanitario o de gestión. No puedes decirle 12 días después a los que se han estado bañándose, no te bañes ahora, que ya lo tienes. Es decir, es un pequeño avance en el sentido de que puedes dar al menos notificación de cierre de baño en 24 horas, por ejemplo. Ya, ya, ya. Bueno, y estas nuevas tecnologías que estáis aplicando, has hablado de la PCR. Ujú. ¿Qué otras tecnologías estáis utilizando vosotros? Por ejemplo, la secuenciación masiva, que es, al menos en nuestra parte, con tecnología de Illumina, que es un secuenciador de material genético, de ADN, en el que, pues, o sea, por simplificar un poco la explicación, Ujú, nosotros cogemos una botella de agua del medio que, por ejemplo, de los ríos queremos hacer, y lo que hacemos es extraer todo el ADN de todos los organismos que hay allí y vemos la comunidad. Y la comunidad es, por ejemplo, para ver, como te he comentado al principio, de que hay organismos que son muy sensibles para ciertos contaminantes y otros que son más tolerantes, otros que les gusta estar directamente entre aguas residuales o están más vinculados directamente, pues, por ejemplo, como enterobacterias o E. coli, que están vinculadas a infiltraciones de aguas residuales, pues detectaríamos toda la comunidad en una sola atacada y podemos identificar pues, más o menos la calidad de todo el agua,
con ello. Es decir, por la PCG te permite, ¿quieres identificar una especie tóxica o perjudicial? Pero una. Lo otro te permite ver la comunidad entera. Es decir, si hay bacterias potencialmente tóxicas, si hay bacterias, bueno, bacterias o organismos en general, vamos, que pueden ser beneficiosos, bueno, beneficiosos o simplemente que indican buena calidad de aguas, o organismos que indican mala calidad de aguas. Y con ello identificar la calidad de estas aguas que hay en ríos y embalses en el País Vasco. Ajá. Y esto para verlo, ¿no? Realmente, porque a mucha gente le gusta visualizar las cosas. ¿Vosotros ese agua le metéis algo que es lo que hace esa secuenciación masiva o el proceso es mucho más complejo? No, bueno, nosotros al agua como tal no le metemos nada, simplemente por simplificar el proceso, ¿Cogéis gotas de filtramos, agua filtramos los litros de agua que nos traen y ese filtro hacemos la extracción de todo el ADN, de todo el material genético que hay en ese filtro y luego de eso es lo que metemos en el secuenciador. Y una vez se secuencia, lo lanzamos con... Vale. ¿Y la extracción de ADN cómo la hacéis en el agua? No, una vez el agua primero se lo filtramos, es decir, filtramos toda la muestra con diferentes filtros hasta un filtro en el que es tamaño, es decir, más pequeño que eso, se supone que incluso están las bacterias, y esos filtros los metemos en un buffer de digestión en el que destrozan todas las membranas, todas las proteínas y puedes extraer el ADN de todas las células. Vale. O sea que hay filtros que llegan a ese nivel, ¿eh? Sí, sí. Tremendamente Sí, microscópicos, ¿no? sí, filtros de 0,02 micras, es decir, microscópico por completo. Sí. Curioso. Y vale, y luego ya esa secuenciación sí que la haces con una tecnología especial, ¿no? Que es la que has comentado antes. La ventaja que tiene esta tecnología es en pocos días puedes identificar un montón de muestras y toda su comunidad. Al contrario de lo que se hace clásicamente, que es coger a un taxónomo experto, ponerle delante de un microscopio o lupa y que se tire horas mirando toda la muestra, contabilizando cuántos organismos hay de cada tipo y luego aplicar las ecuaciones en plan de, bueno, estos tantos organismos beneficiosos, tantos patógenos, tanto tal, calidad, vamos a decir, unos criterios que ya están estipulados. La secuenciación, digamos que es como una mezcla de microscopios con inteligencia artificial, de alguna manera, ¿no? Bueno, Por intentar resumirlo así. Sí, por simplificarlo, es decir, ahí, por ejemplo, sí que el factor humano del ojo no entra. Es decir, a mí me parece esta especie, a mí no me parece esta especie. No, es decir, el secuenciador pasa, digamos, el ADN, identifica la secuencia de ADN que hay y directamente lo comprueba contra las bases de datos genéticas que hay a nivel global, mundial, y dice, vale, esta secuencia pertenece a este organismo, la especie que corresponda. Por lo tanto, este organismo, y cuantas más secuencias aparezcan de ese organismo, más abundancia de ese organismo. Okay. Más o menos, por resumir. Y una vez que ya tienes todo eso, automáticamente, es decir, una vez que ya tienes la asignación taxonómica de la comunidad hecha, simplemente es aplicar la ecuación para cada una de las muestras y ya directamente dice la calidad. Adelantas, puedes analizar 40 muestras en una mañana, en un día. Sin embargo, el taxónomo clásico con la lupa pues se tira días. Pero bueno, depende un poco también la riqueza y el tipo de muestra que hay. Además, ese taxónomo es una persona muy especializada que lleva muchos años haciéndolo, que realmente tiene ya una habilidad personal para poder hacer ese trabajo. Claro, sí. Tú no puedes empezar a hacerlo así de repente, ¿no? Te va a llevar mucho tiempo de aprendizaje. Sí, de hecho son como los artesanos que quedan hoy en día aquí. Es decir, realmente su trabajo es muy necesario porque otra cosa que también nos hemos encontrado es, por ejemplo, organismos que son autóctonos, por ejemplo, de aquí del País Vasco, pues no estaban secuenciados, no estaban en las bases de datos secuenciadas. Porque a nivel global, pues si nadie lo ha secuenciado aquí, pues nadie se interesa. Es decir, hay un montón de organismos
en la naturaleza que no hay secuencias de ellos. Y entonces hemos tenido que decir, oye, yo he comprobado qué organismos hay en el País Vasco, por ejemplo, y cuáles están referenciados en la base de datos. Si todos los que no estaban referenciados, pues he tenido que ir a esta gente y decirle, oye, si encuentras este organismo, ¿Esa gente te refieres a al la... taxónomo especializado, Vale. porque me lo sacas de la muestra y yo cojo y lo secuencio y lo subo yo a la base de datos para tener O sea, una... el secuenciador que utilizáis os permite añadirle información que no tenía previamente, sí, que es lo que estás comentando ahora, ¿no? exacto. Es decir, todo lo que no esté en la base de datos, puedes encontrarte que puedes secuenciar organismos que no estén secuenciados y el propio secuenciador al secuenciarlo pues va a decir, pues vale, es una secuencia de ADN, pero en la base de datos, cuando lanzas contra la base de datos, te va a decir, no encuentro nada que se parezca a esto. Y, y claro, te puedes encontrar, pues, a ver, siempre hay un porcentaje, un 5%, un 10, un 15, depende un poco la muestra, que nunca se llegan a asignar a ninguna especie conocida. Y eso es porque todavía falta, es decir, falta conocimiento. Pero sabiendo cuáles son las especies que, por ejemplo, hay, por ejemplo, estas muestras, luego mejoras mucho la asignación. Puedes bajar incluso, es decir, asignar al 98%, 99% de la comunidad. Sí, sí. Y con ello ya sacar una visión global de toda la comunidad bastante fehaciente y Sí, además sí. de una forma bastante rápida. Miquel, y esto es una curiosidad personal, estos organismos que son autóctonos, ¿son buenos, son malos, son...? Hay de todo. hay de todo. Pero sí que es importante, y además ya les hemos comentado a las instituciones aquí del País Vasco, es que el mayor problema que hay es que hay muchas especies aquí autóctonas del País Vasco, tanto buenas como malas, pero que no hay ningún tipo de referencia y ni hay un trabajo por detrás, es decir, lo estamos haciendo nosotros porque nos interesa, a fin de todo, pero es decir, hay un vacío de conocimiento y les hemos trasladado la necesidad de precisamente que habría que hacer un trabajo importante de por lo menos ser capaz de identificar los organismos, al menos los de interés directo, al menos en calidad, lo que hace referencia a calidades de agua, para que estén bien referenciados todos ellos. Esto suena a un trabajo sobre todo universitario, ¿no? Sí, es un trabajo de los que realmente Porque podría... no genera ingresos No, no, directamente, no. evidentemente, no tiene modelo de negocio, No, exacto. es una Esto, investigación básica, pero que evidentemente influye en todo el trabajo que puedan hacer empresas como la vuestra posteriormente. Claro, si estuviera esto bien exacto, hecho, pues el trabajo sería más rápido, más fácil. exacto. En este caso, por ejemplo, pues nos lo hemos, digamos, que comer nosotros, lo hemos hecho nosotros por interés directo. Y claro, el problema está en que si hemos ido directamente a las más importantes. Luego también, claro, los taxónomos nos comentan y dicen, sí, pero es que todavía hay como otras 700 más. Es decir, son menos importantes, y que no puntúan tanto entre todas ellas, no te va a pasar de muy bueno a muy malo. Es decir, pero siguen estando ahí. Es decir, y las que se quedan un poco en plan de te puedes meter al agua o no, pues igual un puntito hacia un puntito abajo te puede cambiar un poco la visión. Y entonces, claro, es decir, todavía ese tipo de cosas es todavía lo que queda por perfeccionar y mejorar todo ese tipo Sí, de... sí, sí. O sea, No es son bacterias con label, digamos, ¿no? Exacto. Bautizarlas así. Pero que hay cientos, por lo que dices, ¿no? Sí, sí, no, es decir, bueno, bacterias o Organismos en general, sí. organismos en general, pero sí que hay varios que simplemente, bueno, autóctonos aquí, o de Euskadi o del Cantábrico en general, Sí, es sí, sí. decir, que no, Sí. pero Se te entiende, sí, sí. entonces, pero sí, vamos, es decir, son de esta zona, son autóctonos digamos, del Cantábrico, la inmensa mayoría, pero pues como nadie se ha molestado, más allá de ponerles el nombre, de decir, mira, esta especie está aquí, nadie las ha secuenciado. ¿No? La parte molecular no habría que hacerla. Lo que tú dices es una investigación básica que sería más trabajo de universidad que de empresa, porque como bien dices, ingresos no genera eso, No va a dar. no va a dar. Pero sí que es importante, puesto que el hecho de la carencia de esa información básica
impide acabar de desarrollar este tipo de implantaciones, estas tecnologías que, por ejemplo, en sanitaria ya se llevan unos años implantando. Sí, sí, sí. Vamos, que esta secuenciación masiva que has comentado tiene las ventajas de que es muy rápido y te da una visión muy completa de la calidad, ¿no? Imagino que esto es una demanda que os pedirán de forma creciente. Mm, Sí, mm, sí, no, de hecho, a nivel europeo, por ejemplo, en el norte de Europa ya se están incluso estableciendo ya criterios de estandarización a nivel medio ambiente para ujú, identificar macroinvertebrados de calidades de agua, ser ujú, fitoplancton tóxico, es decir, ya implantación a nivel ya normalizarlo, entrar en una ISO, una acreditación y que sea de una forma. Aquí todavía vamos un poco, todavía ni siquiera tenemos las bases de datos de los organismos que tenemos aquí, es decir, estamos todavía un poco más atrás. Es decir, pero sí que vemos que a nivel futuro mediano, cercano, se van a acabar implantando este tipo de tecnologías, ujú. porque es que aceleras mucho los procesos y puedes dar una alerta mucho más rápido que el método tradicional. Vale. ¿Alguna otra tecnología que quieras comentar que estáis utilizando? ¿O estas son Eh, las más importantes? Sí, sobre todo Mm, en lo que viene a ser medio ambiente, porque son de respuesta rápida. Luego sí, sí. también, por ejemplo, también estamos en los proyectos de bioremediación de suelos y recuperación de suelos con la comunidad bacteriana. Y, por ejemplo, en este caso también utilizamos no solamente la secuenciación masiva, Ujú, sino que también utilizamos una rama de la biología que ha despuntado bastante últimamente, que es la bioinformática. ujú, Estamos en esta empresa dos bioinformáticos, yo también soy bioinformático, aparte de bioquímico. Eh, Precisamente utilizando lo que hacemos es utilizar todo el conjunto de datos que nos permite toda la secuenciación masiva ujú, con un montón de análisis químicos y luego intentar hacer modelización matemática, informática, como quieras llamarlo, para poder decir cómo está ese suelo, si está contaminado, si se está bioremediando con las bacterias están degradando, por ejemplo, los hidrocarburos que hay en el suelo, ujú, es decir, si se están eliminando los contaminantes a una velocidad adecuada, si las bacterias, por ejemplo, que están degradando esos hidrocarburos y contaminantes están bien, es decir, si hay que añadirles igual, no ujú, sé, sulfatos o nitratos para que mejoren su productividad y acaben de limpiar lo más rápido posible ese suelo. Y es otra vía es decir, conlleva, es decir, digamos, más matemática, utilizas tecnología, sí, que se está implantando en biología, pero al fin y al cabo es más implantación de informática y matemática que otra cosa. Sobre todo porque la idea es que cuando te manden una muestra, tú le puedas decir, vale, esto se está bioremediando porque le hemos dado, pero ¿en qué proceso está? ¿En qué punto está? La comunidad que está bioremediando este suelo contaminado está funcionando bien y está funcionando mal. Le tengo que echar más abono, le tengo que dejar como está y esperar un mes más o menos. Es decir, nos mandan esa muestra, se la analizamos y le decimos en qué condiciones está, si tiene que echar más abono, si ajá, simplemente tiene que esperar o más o menos para cuándo esperamos nosotros que vaya a acabar la actividad microbiana y que se hayan dejado los hidrocarburos. Y ujú, después, es decir, sobre todo para acortar tiempos, porque ujú, suelos contaminados, por ejemplo, en Vizcaya, todo lo que viene a ser la parte industrial, al fin y al cabo están afectados por suelos contaminados, pero son suelos que se quieren recuperar y todo eso está en proceso de remediación, sea con químicos, sea de bioremediación con bacterias para degradar los hidrocarburos, aceites o todo lo que haya podido caer a lo largo de todas estas décadas que ha habido en el pasado de industria. ujú. Vale, o sea que esta es una nueva área de actividad que a Biotech no tocaba, ¿no? La No, recuperación de no, suelos. Ujú, exacto. Así como en biotech, esto, medio ambiente, calidad de aguas, así, ujú, nosotros nos hemos ido abriendo un poco más, aprovechando estas herramientas que tenemos y el ujú, equipo que tenemos, vamos buscando también otros nichos, sobre todo con intención, pues bueno, también de expandirnos un poco más allá ujú, del el medio ambiente, pues porque también todo lo que viene a ser, bueno, que no deja de ser también medio ambiente, solamente que es
un medio ambiente más cercano a la industria. Es el plan de queremos recuperar, por ejemplo, la isla de Zaragoza se quiere recuperar para que vuelva a ser transitable sin que haya peligro de que el suelo pues, que se puedan utilizar como parques, que no sean suelos contaminados. Y todo ese proceso pues lo quieren llevar a un control, lo quieren tener bastante, no sé, es decir, que tiene bastantes, es otro tipo de salida y otro tipo de control, sobre todo de comunidades bacterianas, en este caso, degradadoras de componentes, sobre todo de hidrocarburos, aceites, contaminantes un poco más industriales, que son bacterias que son capaces de degradar estos elementos y así poder reutilizar ese tipo de suelos en vez de tirarlos, hacer un montón digamos, en un vertedero de todo este tipo de suelos contaminados, que lo único que haces es trasladar el problema, no solventarlo. De esta forma se suele. Sí. Muy bien, interesante. Bueno, entonces, vosotros hacéis todas estas cosas que nos has ido contando. Sois dos, ¿no? Por lo que me has dicho. No sé Bueno, si habéis ampliado plantilla ya. somos bastantes más. Sí, cuenta, Sí, ¿cuántos sí. sois ya? Hemos pasado a ser hasta 7 personas. Hasta 7 personas. Sí. Ajá. Y bueno, y con intención de seguir creciendo. Ajá. Ya, nuestro tercer año y ya ¿Qué perfiles contratáis? pues mira, tenemos una química, un biólogo propiamente dicho, bueno, también otra bióloga. Es decir, generalmente el que ha sido casi todo viene de biología, quitando Ujú, una química que fuera ujú, precisamente la primera persona que contratamos, aparte de nosotros dos, que mi ajá. compañera también, Joana también, que es la otra socia, también es bióloga, precisamente Ujú, de calidades de aguas también. Y luego también pues hemos contratado recientemente a un perfil más bioinformático, porque claro, todo lo que queríamos desarrollar con programas bioinformáticos, análisis de datos masivos y así, pues claro, yo solo, que yo era el único bioinformático, pues era demasiado trabajo para mí. Hemos No, tú contratado. informático no eres exactamente, ¿no? No, pero claro, yo soy bioquímico, licenciado en Ajá. bioquímica, pero luego hice un máster de bioinformática en Madrid Ajá. y ahí aprendí programación, ya empecé, digamos, a hacer mis pinillos en programación y algo Pero un máster de bioinformática, es decir, la informática aplicada a la biología. Exacto. Muy bien. O sea que tu preparación tienes un reto, vamos. ¿Tú Sí. tenías muy claro que a ti te gustaba la aplicación de la informática a la bioquímica? ¿O cómo ha sido Bueno, esa... eso es una historia muy graciosa. A ver, cuéntame. Allá pues yo estaba en segundo de carrera, que entré como alumno interno en el laboratorio de genética, en el mismo laboratorio en el que hice luego la tesis. Pues entré y veía cómo, digamos, trataban los datos, es decir, muy manualmente, con programas bastante limitados. Y yo pues, decía, pues, esto tiene que haber alguna forma de hacerlo un poco más automatizado, un poco más rápido, más que nada, porque veo que cada vez va a haber más datos. Y de hecho comentaba, sí, y no, sí, de hecho hay una nueva gama, se da en Madrid, en un máster, y en Barcelona, que es de informática y tal. Y a partir de ahí es cuando empecé a interesarme un poco. Es decir, yo era en plan de, no, pues puede ser interesante, pero interesante como en plan, yo lo veía lejano, en plan de, bueno, pues ya llegará alguien que haya estudiado bioinformática. ¿Y Luego ya cuando, tus padres encantados de mandarte allí o conseguiste bueno, una beca o cómo? No, bueno, no, pues mira, no conseguí beca, tuve que ir con ahorros. Ya. Vale. Ajá. Y no, pero realmente luego cuando hice ya en quinto de carrera ya vi que esto tendía a que iba a ser una necesidad imperiosa, porque ya es justamente cuando yo estaba acabando la carrera es cuando empieza toda la secuenciación masiva a implantarse. Y claro, cada máquina de estas pues te devuelve pues al día, la máquina que tenemos nosotros, pues 2 gigas de datos al día. Sí. Si cada, si, Esa es claramente tu vocación académica, ¿no? Que luego te llevó al doctorado. Imagino que también fuiste por esta línea, ¿no? En cierta medida. sí,
Sí, porque yo realmente como empecé con genética, porque era lo que más me gustaba, era un poco de enfermedades genéticas, relación de enfermedad con resistencia genética, un poco así. Solamente que luego, pues derroteros de la vida, pues estaba viendo que es que todo lo como se está haciendo hasta ahora, esto se acaba ahora mismo. Es decir, con las nuevas tecnologías que se están implantando, o sabes algo de esto o es que no vas a poder avanzar más. Y es cuando hice este máster y luego cuando volví a la universidad, pues hice la tesis precisamente, no fue yo, por ejemplo, todo lo que hice antes era con enfermedad de tuberculosis y para tuberculosis en vacas. Y cuando volví me pasé directamente a bacterias en la ría de Ibai o de Ibai. Y ahí fue cuando hice toda la secuenciación masiva en estas dos rías a lo largo de todo un año para hacer el seguimiento de toda la comunidad, de cómo cambiaba y un poco de, digamos, investigación básica, pero me permitió aprender todo ese tipo de herramientas que utilizo hoy en día y la parte de digamos, el aprendizaje de bioinformática me ha facilitado mucho, pues, digamos, la aplicación de todas estas tecnologías, de también abrir un poco más los ojos, más el horizonte, saber un poco más cómo trabajar este tipo de datos, cuando antes simplemente es que lo veías en el laboratorio. A medida que iba pasando el tiempo, cuando estaba en la carrera como alumno interno, veía que ya iba a ser una necesidad y a día de hoy es algo que mires por donde mires en biología, todos los que se dedican a genética, o en el momento que se meten en la parte de genética o simplemente proteómica o biofísica en general, acaban cayendo siempre. Necesitamos un bioinformático. Ya es el cuello de botella. Hay tantos datos que precisas de alguien que trabaje este tipo de rama. Sí, sí, sí. Aunque tuvieron ojo en verte. ¿Y esto de ser emprendedor o de ser socio de la empresa desde cero y demás, eso cómo lo llevas? Porque eso supongo que no te lo Ah, habías no, ahí imaginado, ¿no? ni me lo imaginaba ni nadie me había preparado. Esto, esto es simplemente un desembarco a la aventura y bueno, a ver, tiene sus ventajas, sus dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza, Bueno, pero pero tenéis un colchón. Vosotros dependéis de una empresa ya mayor, ya con muchos años de experiencia, que imagino que toda la parte, por ejemplo, administrativa os la llevarán ellos, sí, ¿no? sí, 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 sí. Eso Mm, realmente es mm, algo de agradecer, porque todo eso es un gasto derivado que aquí estamos en un vivero de empresas y vemos mm. que todas las empresas que no tienen, digamos, que están, digamos, Padrinos. como, exacto, ningún padrino, era siento Ujú, mejor dicho, ujú, en la parte administrativa se les va más de la mitad del esfuerzo. Es ujú. decir, están como, quiero Sí, hacer esto, tiempo y dinero, sí, sí. exacto, quiero hacer esto, pero para hacer Ujú. esto necesito no sé qué documentación, papeles, 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 Luego, papeles. la parte comercial, por ejemplo, ¿esa también la llevan a Ambiotech o cómo la habéis organizado? Sí, una de, digamos, de lo que eran de las socias de Ambiotech, junto con mi compañera, pues han llevado un poco más la parte comercial. También Ujú, como hemos sido también un poco más enfocados. A partir de ahora sí que estamos haciendo un poco de remodelación de la empresa, pero antes ujú, sí que hemos sido un poco bastante enfocados. En plan, vamos a analizar, puesto que esta empresa es de medio ambiente, pues vamos a los clientes de medio ambiente, que entonces ya era como en plan de, no hemos gastado en ese aspecto mucho esfuerzo lo que viene a ser la parte comercial. Directamente hemos ido a los clientes que ya tenían que hacer. Luego, a medida que hemos ido viendo que se puede ir creciendo más allá del medio ambiente, ujú, sí que hemos empezado y ahora mismo sí que ya es en plan de, una vez que hemos acabado, ya nos conocen en un nicho y queremos pasar a otro, ujú, precisamos de hacer un poco más esfuerzo en la parte de comercial, aunque la ventaja que tiene es que como hemos tenido la oportunidad desde el primer momento de aplicar estas tecnologías y además ver que funcionan, demostrar que funcionan, ujú. entonces es una parte comercial un poco más sencilla en ese aspecto, es en plan de, no vas ya en plan de vendiéndole, es en plan de, vale, no, es decir, tengo un recorrido de ya 3 años en el que he demostrado que esto funciona. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que más dolores de cabeza te da a ti como
Ya una vez separada esa parte más administrativa, más comercial, por ejemplo, la contratación de personas, ¿la lleváis vosotros o también la llevaría en Ambiotech? No, la contratación de personas, por ejemplo, las entrevistas y valorar a quien contratan así lo llevamos nosotros porque ellos nos Ajá, dicen, es decir, no sabemos exactamente si ya, este perfil te encaja mejor claro, aquí o no. claro. Eso Claro, sí que, eso lleva mucho tiempo, claro. sí, no, no, también. Generalmente hemos tenido suerte y realmente no hemos tenido así, es decir, todas las personas que hemos contratado han respondido bastante bien. Ujú. Es decir, conozco aquí en varios casos que dicen que lo más difícil es encontrar a la persona idónea para trabajar, sobre todo en una startup, en una empresa pequeña, al fin y al cabo, si sois 4 y coge a uno, pues ya Ujú. la mesa se balancea. Sí, sí, sí. Entonces, en ese aspecto, pues no hemos tenido tanto problema. Bueno, hemos tenido suerte. También puede ser que igual en algún momento dado, cojamos a una persona y, y que no salga completamente de gafe pero bueno, ha sido un poco, en ese aspecto hemos tenido bastante suerte, he de admitirlo. Es decir, la gente que nos ha mandado el currículum, hemos hecho entrevistas y luego lo hemos contratado, han respondido bastante bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que te da más dolores de cabeza? Lo que más dolor de cabeza me acaba dando, sobre todo, es el momento en el que empiezas a comentar que estas tecnologías pueden solventar, por ejemplo, la detección no sé, de ciertos organismos y así, es cuando te empieza en plan de, bueno, ¿podéis detectar bacterias no cultivables? Digo yo, sí. Es decir, puedo detectarlas porque, por ejemplo, hasta ahora, sobre todo las bacterias que se tienen muy estudiadas son las cultivables, las que coges en el Ujú. medio, las cultivas, las haces toda la investigación que tienes que hacerlas dentro del cultivo, las secuencias, haces lo que quieras con ellas. Hasta ahí todo fácil. El problema está en que se está viendo que hay muchas bacterias que no son cultivables, que no son, y además que además son problemáticas, que no se pueden cultivar, no se tienen bien descritas, solamente se han descrito por secuenciación masiva, es decir, por genes que se han ido detectando, es decir, coño, esto es una bacteria, es decir, sabe secuenciar un genoma entero, Ujú. pero que no se hace referencia a ninguna bacteria conocida y que Ajá. se ha repetido varias veces en el mismo tipo de muestra. Pero claro, luego empiezan los problemas. Pero esa bacteria, ¿qué hace? ¿Esa bacteria es perjudicial? ¿Está ahí siempre? ¿Qué tipo de...? Digo yo, no lo sé. Es decir, habría que hacer un estudio Ujú. solamente de cada una de las que nos vamos encontrando. O Y sea, claro, realmente lo que quieres decir ahí, si no te estoy entendiendo mal, Miquel, es que te da guerra al cliente. sí. Es decir, te piden, digamos, información sobre algo que hay falta de conocimiento. Es decir, Ujú. yo... te piden al final el plan de, oye, aquí hay bacterias que veo que no las Ujú. has anotado con ningún nombre. Digo yo, es que no tiene nombre. Claro, y tú ahí, el interfaz con el cliente eres tú. Claro. Eres tú el que da la Eh, cara, eres tú el que tiene que hablar con ellos. Claro, exacto. ahí, ahora te entiendo lo que quieres decir. Sí, sí. Entonces, claro, el problema está en ya, pero es que aquí hay unas cuantas, por ejemplo, hay algunas muestras, sobre todo en industriales, en medio ambiente más o menos, pero en industriales que fuerzas una comunidad extraña, que son, por ejemplo, aguas con muchos ácidos o... Pero bueno, No sé. no tiene relación necesariamente con que tú seas el emprendedor, porque esto Sí, 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 no, podrías tener no. gente que haga este trabajo. Sí, No sé cómo se llamaría el perfil, sería un jefe de cuentas o igual en vuestro ámbito sí, suena mal, tiene que tener un título un poco más técnico, ¿no? Para que sea más creíble. sí, Mm, pero bueno, la cosa es que como somos 4, mm. pues hay que Pues esos pocos te repartirse. toca, claro. Exacto. Mm, Sí, acaba siendo, esa es la peor parte. Es decir, luego hay clientes que en esa mayoría pues saben lo que ellos quieren o lo que ellos ujú, esperan y vamos, pero ujú, claro, es decir, cuando salen cosas así que no se pueden, digamos, anotar, es decir, que no les puedo poner ni siquiera yo un nombre. ujú. Y dice, claro, la gente se mosquea, es en plan de, aquí me estás diciendo que tengo una bacteria que no sabes qué me puede hacer. Digo yo, pues no. Es decir, no lo sé, es decir, habría que hacer una investigación solamente de esto, es decir, solamente esto No, sin... lo que le podrías decir es, mira, te podría haber mentido y no habértelo dicho. Ya. Y Así todos estarías más tranquilos. tranquilo, no lo Sí, sabrías, pero como técnicamente me veo obligado a decírtelo. sí, Existe esta bacteria, pero no sabemos mucho de ella, ¿no? exacto. Es decir, hay, en todo el mundo Ya. microbiano hay mucha falta de conocimiento.
vale, se está poco a poco, dice, se está nutriendo bastante las bases de datos y cada vez, bueno, te voy a decir que cada vez cuesta menos. Es decir, cada vez están más nutridas, pero cada vez se descubren más cosas. Entonces, es decir, es como una cajera de fondo en la que Claro. nunca llegas a la meta. Pero sí que, bueno, es decir, se va, por lo menos, sí que nos ha pasado que una bacteria que hace año y medio no sabíamos ni qué era, hace un par de meses una universidad de Alemania había publicado un genoma que se me asignaba justamente contra esas secuencias y dije, vaya, pues tiene pinta y además coincide el matriz de Es que muestra. le llamaste al cliente y le dijiste, ya la hemos encontrado. Bueno, han Sí. sido los alemanes, ¿no? Pues han sido los alemanes y prácticamente se parece un 99% a la tuya. Sí. Así que más o ¿Qué menos es ella? Sí, sí. espero. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Claro, hemos encontrado una y Sí, han que hay muchas encontrado más, sí, otros. sí, claro. Entonces, claro, ¿Y, es. y con qué tipo de clientes te tienes que relacionar, Miquel? O sea, estoy pensando en un consorcio de aguas, ¿no? Por ejemplo, será un cliente típico, ¿no? Pues sí, pues generalmente acaba siendo, yo al menos, sobre todo con los técnicos de laboratorio o los gestores, no trato con el gestor jefe, por así decirlo, trato con digamos, el gestor técnico. O sea, que ya tienen un cierto conocimiento técnico, ¿no? Sí, Que deberían saber que hay muchas sí, bacterias no, por no. ejemplo, con el consorcio de aguas no ha habido ningún problema, por ejemplo, Ujú, en ese aspecto no. ujú, Es decir, cuando hemos tenido un problema y se lo hemos explicado, es en plan de, mira, esto es que no sabemos qué es. Y dicen, a ver, es lógico. Dice, a ver, pero bueno, es decir, ante todo una cosa que también nos puede, digamos, diferenciar es que somos bastante transparentes, es en plan de, ujú, tienes algo que no sabemos qué es, lo tienes. Si es bueno, si es ujú. malo, es decir, es que no sabemos ni qué es. Es decir, te- igual dentro de 15 años va un Ujú, investigador, la describe y te puede dar la respuesta, pero igual claro, 15 años está. sí, sí, sí. Sí que también, por ejemplo, en otros casos, cuando son empresas industriales y tienen algún problema de que les entra alguna bacteria que les afecta a sus componentes orgánicos, porque los Ujú, degradan, por ejemplo, los oxidan, y entonces les preocupa que esos componentes, claro, es decir, su producto ya sale defectuoso de fábrica y quieren ujú. saber, por ejemplo, qué bacteria les ha entrado en qué línea de todo su proceso ha entrado esa bacteria. Y, por ejemplo, ha habido casos en los que hemos detectado, y aquí tienes una infiltración ¿Y de un poco. cómo llegan a vosotros? Bueno, en realidad en biotech, porque primero han llegado a biotech, ¿no? Sí, bueno, esta realmente no. Ha habido algunas empresas, sobre todo las industriales, han llegado a través de otras del parque tecnológico, que aprovechando también un poco la infraestructura del parque tecnológico, pues ha habido varias empresas que nos han ido conociendo y poco a poco pues, nos han dicho, oye, pues comentarles a estos que trabajan sobre Ajá. tecnologías así. Y bueno, es decir, también el boca a boca, o sea, cuando es un entorno así relativamente pequeño, cerrado, como quieras Ajá. llamarlo, funciona bastante bien. Vosotros estáis bien Sí. posicionados ahí y la gente que os conoce automáticamente os asocia con este tipo de análisis y por eso no hay mucha más gente que haga eso, claro. Entonces, No, enseguida piensan, pues estos de Ambiolab van a poder hacerlo. exacto. Y muchas empresas de esas están en el parque y por eso os conocen. Vale, perfecto. Comprendido. Ya terminando, Miquel. Eh, a ver, cuando a ti te plantean este trabajo, ¿no? Y te dicen socio, y tú eso a ti te sonaba chino, imagino, ¿no? Hombre, sí. Digamos, es que ¿Le diste algún valor especial a esa circunstancia? ¿Fue importante o no? ¿O habrías bueno, trabajado igual sin eso? Ah, hubiese trabajado igual. Es decir, porque realmente no sé, yo igual también como este tipo de trabajo ha tenido también mucho componente de aplicación de I más D, de innovación y así, ujú, simplemente por el hambre de conocimiento hubiese seguido igual. Es decir, si claro. ser socio también, es decir, en este caso, vale, igual yo soy un poco especial en este caso, concreto, en lo que me ha correspondido, pero realmente sí que fue un poco acabar la tesis, al de una semana ya estar trabajando en una empresa y decir, oye, vamos a hacer una startup aprovechando a ti y a Joana, vamos a Ujú, hacer una startup, tal, en el que va a estar, y además vas a ser sí. socio. Pues fue un poco de vértigo. Al principio fue como en plan de, acabo de acabar la tesis y de repente me dicen que soy socio de una empresa. O sea, Eh, que incluso fue algo casi
hasta en contra de que dijeras que sí, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, no sé, es Ajá, decir, fue todo como, ajá. a ver, por necesidades de la empresa que tenía, bueno, también, bueno, es decir, era como, no sé, fueron las circunstancias y al Imagino final, que lo que sí te, en lo que sí te favorece o favorece a la empresa es en que tu involucración a lo mejor sí que es superior, ¿no? Desde la medida en que te sientes socio, ¿no? hombre, En el día a día, digo, ¿eh? sí, sí que es cierto que, por ejemplo, a los empleados, se decir, has cumplido tu jornada, te marchas. ¿Ha habido algún problema? No sé, es decir, que tenemos que entregar el informe por mañana, pero esta mañana se ha saltado la luz y han tardado los técnicos en arreglarla 3 horas. Tú has venido, has trabajado con lo que has podido, pero no has podido poner la máquina a la última hora, pues porque no, No pues me había, quedo sí. yo y lo ejecuto yo. Es decir, en ese aspecto sí que el hecho Ujú. de ser socio, pues te implica en plan de, oye, pues me tengo que quedar. Es decir, al empleado, pues no le puedes decir, oye, hoy vas a meter una extra, pues porque se ha ido. Te va a decir, oye, ya, pero es decir, no es mi problema, es el problema de infraestructura que en principio también es más responsabilidad de Ujú. otra persona. Es decir, ya, sí. Entonces, claro, en ese aspecto, pues tú como socio, pues haces más hincapié y decir, si me tengo que quedar hasta las 8 de la tarde, 9 de la tarde, incluso 11 de la noche ya, pues te Lo quedas. haces sin demasiado problema. Sí. Sí, sí, vale. Bueno, Vale, no era por, era por entender. sin demasiado problema. Era por entenderte un poquito para que todo el mundo también lo vea, ¿no? Porque hay Sí. muchas empresas que se pueden plantear esto, ¿no? Y es sí, es interesante cómo das tu punto de vista. Pues nada, yo creo que hemos recorrido un poquito todos los aspectos. No sé si nos hemos dejado algo, Miquel, algo que quieras contar. Pues no, poco a poco hemos ido dando pinceladas en todos lados, no sé. No sé, ahora mismo, pues eso, ahora ¿Seguís mismo, digamos, contratando? Eso sí, sí, claro. la idea Más es, socios? ¿Estáis pensando en meter más socios o por ahora no? de momento no, estamos más bien pensando igual en consolidar y una vez consolidado dar otro salto. Es decir, una cosa bastante importante que hemos visto es que puedes morir de éxito. Empresas que Ujú, igual cogen más trabajo de lo que pueden, luego no encuentran el personal, claro. luego se les acaba cayendo los proyectos porque, claro, no cumplen Ujú, y entonces acaban claudicando. Y por ujú, otro lado también te puede pasar en plan de que crezcas muy rápido y de repente colapses, porque digamos tu ujú, cierto mercado, por ejemplo, el medio ambiente no creo, porque consumo de agua y digamos calidades de agua para baño y todo eso se tiene que ujú. seguir haciendo. Pero, por ejemplo, no sé, imagínate que, por ejemplo, la industria de componentes orgánicos que hay aquí en Vizcaya, porque se tiene una crisis Ujú, y, no sé, como antaño se va a Europa Este, por ejemplo, pues toda esa partida, toda esa investigación, toda esa línea de ujú. negocio que tenemos ahí, se nos caería de golpe y no podríamos, decir, y de repente Claro. pues te puedes encontrar en plan de, vamos a ir consolidando, vamos a ir Ujú, mirando también un poco cómo ujú. van, digamos, nuestros clientes, hay que enviar también, siempre de vez en cuando hay que coger, parar y enviar un poco Porque cómo se está moviendo el horizonte. a nivel geográfico entiendo que cubrís la zona más cercana. Imagino que, por ejemplo, Francia nos lo planteáis. Nos hemos planteado, de hecho hemos Sí. contactado con algunas empresas así a Ujú, nivel europeo, pero siempre cuesta algo más, es decir, porque necesitas más infraestructura, sobre todo de logística. Es decir, no es ya, que no podamos analizar muestras de Francia, es decir, que al final en Francia ya tienen empresas como la nuestra y luego además el hecho de tener que mandar la muestra hasta aquí, aunque tú le pongas el precio más bajo, al fin y al cabo la empresa de transporte se lo va a acabar comiendo. claro. Es decir, es como empiezan a ponerse en balance y tampoco, es decir, no podemos Ujú, ser competitivos cuando el cliente esté tan lejos. claro. Mm, vale, vale. Muy bien, ya una última pregunta que no tiene nada que ver con la entrevista, pero que en casa tú bebes agua del grifo o de botella. Mm. De grifo. De grifo, vale, vale. Con eso me lo has contestado. Vale, Miquel, pues muchísimas gracias por todo y mucha suerte con todo lo que estés haciendo, ¿vale? Muy bien. Muchos Muchas gracias éxitos. a ti también.